Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero, pues el día de hoy vamos a ver un par de cosillas más inteligentes en este módulo de acceso a base de datos. Entre ellos hoy vamos a aprender a eliminar una tabla sin registros. Posteriormente haremos cómo eliminarla con registros y con llaves foráneas, pero bueno, sin registros hoy. Antes que ello, pues quisiera comentarles una posible mejora que podríamos hacerle a nuestras consultas. Vamos a trabajar primero con MySQL, entonces voy a abrir Sound Control Panel, y voy a inicializar pues el servidor Apache y pues la base de datos MySQL. ¿Y qué pasa? Recordemos que teníamos acá, por ejemplo, lo que vimos en el video anterior, que era para crear una tabla. Si nosotros nos vamos a phpMyAdmin, voy a abrirlo por acá, con el localhost, entonces esperemos a ver, localhost, phpMyAdmin. Bueno, acá ya la tenía abierta, simplemente esperar que se inicialice, ya que phpMyAdmin es a veces un poco lento al iniciar. Entonces, bueno, vamos a esperar a que elimine. Bueno, recordemos que acá en MySQL pues ya teníamos nuestra tabla médico, ¿sí? Si le damos acá en estructura, esperamos a que cargue, perdón, en estructura, pues tenemos acá toda la estructura ya definida, el tipo de dato, el nombre de la tabla, el cotejamiento, todo, ¿sí? Si es autoincrement, si es llave primaria, que la tenemos acá, si es un índice, no sé por qué este está como índice, pero bueno. ¿Qué pasa? Pues como ya tenemos la tabla creada, si yo vuelvo y ejecuto este archivo, me va a salir un error, específicamente un error de programación, dice acá, 1050, dice que la tabla médico parece que ya existe, entonces tendríamos que controlar ese error para cada vez que creamos una tabla. Podríamos bien definir un bloque try except acá alrededor del ejecutar, del execute, entonces trate de ejecutarlo. Si lo puede ejecutar, pues haga el commit, si no, pues haga un rollback, ¿sí? Que bueno, eso lo veremos después. Y en el finally cerramos la conexión y cerramos el cursor. Pero bueno, esto podríamos hacerlo y estaría completamente bien. O podríamos validar que efectivamente ya esté creada la tabla. ¿Cómo hacer eso? Pues MySQL ya nos trae a nosotros una funcionalidad importante que es if not exists. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que decirle al gestor de base de datos que me cree la tabla si no existe. Si no existe, me crea la tabla médico. Pero si existe, no va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar nuevamente y veamos que ya no nos va a salir acá abajo ningún tipo de error. Si nos volvemos nosotros acá y actualizamos, vamos a seguir teniendo la misma tabla médico. Y esto pues es muy importante, ya que tras de que no nos sale error, pues no nos elimina datos. Imaginemos que tenemos datos y vamos a crear una nueva tabla. ¿Qué pasaría si eliminamos la anterior y vamos a crear la nueva? Pues que perdemos todos nuestros datos, ¿sí? Entonces para ello es muy importante esta sentencia. Entonces esa es una posible mejora que podemos hacerle tanto a Postgres como a SQLite, que es lo mismo. If not exist, me lo copio, control X porque esto va acá. La tabla citas va a ser lo mismo. Y acá en Postgres, estoy manejando acá en Postgres y acá en SQLite, pues va a hacer exactamente lo mismo, que me crea tabla paciente si esta no existe, ¿cierto? Correcto. Ahora pues, ¿qué vamos a ver? Esta tabla está vacía, por ende nosotros podemos eliminar la tabla. Y la sentencia es muy sencilla para eliminarla. Para eliminar la tabla, pues vamos a crearnos acá un fichero que sea 03.eliminar tabla sin registros, tabla vacía, tiene que estar vacía para poder hacer lo que vamos a hacer. MySQL es muy sencillo, voy a hacer exactamente copiar este archivo, control A, control C, y bueno, más adelante vamos a automatizar para que la conexión no tengamos que crearla y no la tengamos así tan seca, ¿sí? Sino después la mejoraremos, no se preocupen. Y listo, tenemos la conexión, el cursor, y acá pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un drop table médico y ya, así de sencillo. Y esto lo que va a hacer es eliminarme la tabla médico en el gestor MySQL. Veamos que estamos acá en MySQL.
Vamos a, la SQL se llama eliminar, entonces no es crear, sino es, perdón, se trabó, eliminar tabla. Entonces acá pues obviamente debo cambiarle a eliminar tabla paciente SQL. Entonces vamos a ver qué pasa. Listo, supuestamente ya me la eliminó. Voy a irme otra vez a phpMyAdmin y voy a actualizarlo. Lo ejecuto y veamos que en programa SQL ya no tenemos absolutamente nada porque eliminamos la tabla. Ahora lo mismo que hicimos con el create. ¿Qué pasa si yo vuelvo y ejecuto mi consulta? Pues me va a arrojar un error de que pues no encontró la tabla MySQL de médico. Pues hacemos lo mismo. Hacemos un if not exist médico. Entonces, si esa tabla no existe, me la va a eliminar. En caso contrario, pues no va a hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a ejecutar y me va a salir un error de que drop table if not exist médico. Tienes un error en tu sintaxis que corresponde, entonces no existe. Entonces, bueno, voy a mirar de qué trata este error. Entonces, voy a buscarla por acá, drop table if not exist MySQL. Y pues me dice que acá que es drop table if not exist. Drop table sí. Perdón. Soy un pendejo. Elimíname una tabla si no existe. O sea, la lógica no tiene coherencia. Debo decir que me elimine una tabla si no existe. Pero si no existe, ¿qué me va a eliminar? Es elimínemela si existe. Si existe, elimínemela. Ahora sí, ya no nos tiene que salir ningún error. Y veamos que ya no nos salió ningún error. ¿Sí? Entonces ya la tenemos ahí. Correcto. Ahora pues vámonos a PostgreSQL y vamos a hacer lo mismo, pero ahora en Postgres. Entonces pues voy a abrir acá phadmin. Mientras tanto, y voy a hacer una corrección mientras tanto acá en SQLite. Tanto en la conexión como en crear tabla. ¿Qué pasa acá? Le estamos diciendo a SQLite que se conecte una tabla. Pero ¿qué pasa si yo la quiero que la base de datos esté acá dentro de SQLite y no fuera general? Voy a eliminarla por ahora. Voy a la papelera. Y lo que yo voy a hacer es decirle acá en SQL, en crear tabla, pues que acá en SQLite, ya tenía if not exist. Bien, pero vamos a hacer acá en conexión. Le voy a decir que vamos a ir a punto barra. Entonces, punto barra es la raíz. Quiero que desde donde estoy acceda a la barra que es 14 punto bases de datos barra, y dentro de base de datos quiero que esté dentro de SQLite, y ahí dentro de SQLite, esa es la URL, quiero que se almacene mi base de datos. Entonces pues si yo lo ejecuto, pues me va a crear la base de datos donde yo la quiero, ¿cierto? Correcto. Entonces voy a copiarme acá este string para hacer exactamente lo mismo acá en crear tabla. Entonces lo copio y listo. Y entonces ahora voy a crear la tabla porque no la tengo. ¿Sí? Se supone que ya tengo la tabla. Entonces si yo abro db db browser, que se llama el software. Entonces es este de acá. Si yo lo abro y abro acá pues mi base de datos, pues se supone que ya debo tener mi tabla. Entonces voy acá, la arrastro aquí, listo. Bueno, no la abrió, no interesa. Entonces voy acá, Open Database. Me voy acá a mi carpeta YouTube, en repositorios, curso Python. Accedo a bases de datos, en base de datos accedo a SQLite y acá accedo a mi base de datos y le doy absolutamente en abrir. Y vemos que acá tengo mi tabla paciente. Ahora pues voy a hacer la misma operación que yo tenía antes. Y abrí todo por defecto, pero bueno. Y es eliminarla. Entonces vuelvo y me creo acá un archivo 03.eliminar tabla vacía .py de .python. Entonces acá pues yo voy a hacer lo mismo. Acá en crear tabla, control A, control A, control C, control V. Estoy ya aquí en esto. Entonces voy a decirle aquí eliminar todo esto que no me interesa por ahora. Le quito el not y acá le voy a decir que drop,
que me elimine la tabla si no existe. Guardo, ejecuto la sentencia, supuestamente ya se eliminó. Si voy acá de Beaver, acá entonces le doy File, y por acá debe estar de refrescar. Aquí en Tables, de pronto Browse Data. Vamos a ver acá, se trabó esto un poquito y se cerró. Entonces lo que voy a hacer es de browser volverlo a abrir porque se cerró. Y pues cuando yo lo abra se supone que ya no debería estar la tabla. Y veamos pues que si yo abro la base de datos, que es acá otra vez nuevamente en YouTube, documento lo moví acá, qué pendejo, listo. En repositorios, curso Python, me voy acá a bases de datos, SQLite, que es la tercera, y la base de datos la abro. Pues veamos que ya no tengo tablas, dice tables 0. Bien, si yo vuelvo y ejecuto, pues como tengo el if exist, no va a salir ningún error. Correcto. Y ahora vamos a Postgres. Por ahora pues tenemos que conectarnos a Postgres, ¿cierto? Entonces esto ya lo puedo cerrar. El de MySQL también ya lo puedo cerrar. Stop. Bueno, ya lo tenía así, stop, perdón, stop. Y aquí pues va a conectarme con mis credenciales, admin, ok. Voy a conectarme al server y voy a conectarme a la base de datos Postgres 15. Bueno, ya esto. Y pues lo que voy a hacer yo aquí es hacer lo mismo. Entonces aquí hago 03 eliminar tabla vacía .python, ¿cierto? Y lo que voy a hacer básicamente es copiarme acá el código de crear tabla, acá control A, control C es lo mismo, control V. Entonces acá lo mismo, drop table if no, y si existe, que me la elimine. Entonces drop table, que me elimine la tabla si existe. Es más, incluso esto podríamos mandarlo en una sola línea para no ocupar tanto. Y definirlo como un string simple. Control S, listo. Y pues acá pues es eliminar tablas citas. Cosa que se nos olvidó también acá en SQLite es que es eliminar la variable, no crear, sino eliminar. Y acá pues también es eliminar, listo, control S, guardo. Y acá en Postgres pues ya tengo el de eliminar, control S, y vamos a ver qué es lo que pasa. Corro, me sale un error porque es if exist. Veamos que soy un pendejo, pero bueno, eso me sirve para corroborar qué pasó en la base de datos. Aquí sigo teniendo mi tabla citas. Y es más, no voy a borrar citas, porque lo van a necesitar para después. Voy a borrar mi tabla. Ejecuto. Se eliminó mi tabla. Voy a ver acá. A refrescar mi base de datos. Ay, qué pendejo. No es esto, sino es refresh. Listo. Se eliminó la tabla. Voy a eliminar ahora mi tabla 2. Ejecuto. Se eliminó. Si la vuelvo a ejecutar no me debería salir ningún error. Y pues acá si refresco, se supone que ya tengo eliminadas las dos tablas que quería eliminar. Si me voy a esquemas, me voy a tables, pues solamente tengo la tabla citas. Correcto, ya puedo cerrar esto porque no me interesa más, abandonar. Voy a darle acá un exit. Y pues esto sería todo por este video. Entonces lo que voy a hacer es el commit en GitHub Desktop. Entonces voy a abrir GitHub Desktop. Y acá pues le voy a decir que funcionalidad para eliminar tablas vacías en Postgres SQL, MySQL y SQLite. Le doy el commit a master y acá pues simplemente le doy el push a origin. Y pues esto sería todo por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.